Saludos mis amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es su espacio A Fondo, el podcast de Caribbean Digital TV. Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Agradecido de Papá Dios en primer lugar y de todos ustedes, de los casi 30,000 suscriptores que tenemos y la gente sigue sumándose cada día más. Y le agradecemos de corazón. Como siempre tenemos un invitado o una invitada que nos prestigia con su presencia en esta ocasión, y como es la línea de nuestro espacio, tenemos aquí a una amiga, una periodista, una fajadora, madre, polifacética, porque quizás hay otras cosas, ahora le dicen la viajera también, pero eso tiene sus motivos. Ella es Sagrario Gómez, periodista, y qué bueno que está con nosotros. Sagrario. Saludos, ¿cómo estás? Qué alegría poder estar compartiendo contigo este espacio. Para mí un verdadero honor. Bueno, y para mí también, porque tú eres una periodista veterana, no como la gente cree que cuando habla de veterano habla de los años. De viejo, de viejo. No, sino por la experiencia que tienen los medios y de la manera que te ha destacado. Incluso estaba hablando con un amigo, después te diré quién es, que me dijo, mira, hay una muchacha ahí que me gusta cómo ella comenta, cómo habla en la televisión y todo eso. Y yo digo, pero esa amiga mía es Sagrario Gómez. Qué bueno, porque a veces uno piensa que solo la familia de uno lo ve. No. De Santo Domingo incluso él te ve, de Santo Domingo. Qué bien. Dijo eso. Sagrario Gómez, vi un trabajo periodístico que te hizo Ignacio Guerrero hace poco, hace un par de meses, tengo entendido, y me gustó, y estaba hablando de tu trayectoria y tu cosa, y digo yo, bueno, se me adelantó Ignacio, pero en esta ocasión queremos hablar con Sagrario de eso, de la Sagrario Gómez periodista. El mundo periodístico para las mujeres en cualquier parte del mundo es difícil. ¿Cómo has podido, Sagrario Gómez, llevar esta carrera a pesar de todas las cosas, todos los obstáculos que encontramos? La verdad es que yo no podría decir que ha sido muy empedregada. Yo he tenido la virtud de estar y la suerte de compartir espacios desde el primer día que inicié el periodismo con gente noble, con gente buena. Me llevó de la mano a la situación mundial Demóstenes Martínez, que éramos compañeros de aula en la UAS, y entonces apenas con mi primer semestre de la universidad yo empecé en la situación mundial, y entonces ahí me acoge Ignacio Guerrero, Nelly Mirabal, Claudia Lisa Pereira, que son mis amigos todavía. O sea, a lo largo de 30 años seguimos teniendo una sólida amistad. De ahí entonces yo, por recomendación de Claudia Lisa, llego a la situación, a Radio 1000 Informando y también a Radiolandia. Y entonces ahí empiezo el camino de radio. Y de ahí me conecto con Carlos Manuel y Jaime Tomás. Y entonces yo siempre he tenido esa ventaja, esa virtud de estar con gente, primero, muy experimentada, pero segundo, muy noble, que me ha acogido y respetado mi trabajo y que me han enseñado. Al día de hoy yo debo decir que sigo aprendiendo. ¿Y qué escuela? Porque acabas de mencionar personas que en su momento y todavía siguen siendo figuras. Digo todavía porque como hay tantos cambios en los medios y en la comunicación, ellos se mantienen porque lo bueno perdura. Sí. Y por eso están ahí, ese grupo de personas que son mis amigos que acaba de mencionar. Cuando dije al principio de la presentación que tú eras polifacética, es porque también tú te manejas detrás de la cámara. Sí. Y eres una dura ahí, que quizás mucha gente a veces o no conoce eso, que Sagrario Gómez es productora, coordina programas importantes. ¿Cómo combinar eso, Sagrario? La verdad es que hubo un momento en el que mucha gente me dijo, ya pasaste esa línea, si tú quieres, yo creo que debes cruzar la acera de estar detrás. Sin embargo, es muy apasionante, a mí me gusta, porque es el corazón real y efectivamente de lo que la gente recibe, del producto final que la gente recibe. Entonces me gusta mucho y lo combino, no sé ni cómo decirte, porque la verdad es que demanda mucho tiempo, pero es fácil por las conexiones, por las relaciones, por estar al día
con la línea temática nacional e internacional, y entonces todo fluye muy bien. Pero creo que la clave es estar informado, permanentemente informado. Ok, pero tus inicios fueron como más detrás de cámara. No. ¿Ahí iniciaste o en los medios o comenzaste de una vez? Yo era reportera okay, de la situación mundial. Yo salía a hacer encuestas a la calle. Yo me acuerdo en una pasolita, y salíamos a hacer encuestas, José Manuel de la Cruz y yo, que sigue siendo mi amigo y mi compadre, y que ahora me acompaña en los viajes internacionales que estamos haciendo. Y entonces salíamos a hacer entrevistas a la calle y a hacer encuestas. Okay. Así era. Y en algún momento de ese trajinar también fui reportera de José Fabián. En el programa Ustedes y Nosotros. En la calle, sí, yo era la correcamino. En esa encuesta a pie de calle, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Y eres de Santiago? Sí, del Ensanche Bermúdez. Del Ensanche Bermúdez. Esto es por aquí. En la zona norte, cerca de la Corporación Zona Franca. Sí, sí, por ahí después de la fiscalía. Sí. Para edificar a la gente. Que fue. Es un barrio emblemático en donde han emergido figuras importantes del quehacer político y social de la República Dominicana. Tenemos el héroe nacional, Payero Ulloa. También son de ese barrio Monchi Rodríguez, Héctor Domínguez Papín, Ico Núñez, que fueron regidores, mi mamá, que fue regidora, y hay que decir que ahí, en ese barrio, en mi casa materna, en la de mi abuela, se creó el primer comité de base del PRD antiguo, el de la época romántica, y entonces era lugar de recibimiento de grandes figuras del PRDismo de la época, don Ángel Miolán, don Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, Peña Gómez, Acomas Luta. Entonces, yo pienso que la política y mi conexión con la política está desde mi nacimiento mismo, porque mi casa era un hogar político. Y hablaste de Papín, que fue embajador en Japón. Sí. Papín Domínguez. De la misma calle de mi casa, de la calle 6, que hoy lleva el nombre de mi madre. Muy bien, bueno, es un honor ahí. Sí, es así. Qué bueno. Sagrario, también ha trabajado Sagrario Gómez en la parte de la comunicación institucional. Recuerdo que dirigiste en una ocasión las relaciones públicas del Ayuntamiento de Santiago. En realidad, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Y también ha trabajado con algunos, con diversos políticos en materia ya de comunicación. ¿Cómo es ese campo ahí, más o menos? Tuve la grandiosa oportunidad de trabajar en 2 administraciones de 2 partidos diferentes, con 2 figuras diferentes. En primera instancia con el doctor Héctor Grullón Moronta, que era del PRD de antes, muy amigo de mi madre. Mi mamá coincidió que mami también era regidora en ese periodo. Y luego entonces con José Enrique Suet. De ambos debo decir que eran seres humanos excepcionales, que son seres humanos excepcionales. Tanto el doctor Grullón, que está muy bien de salud, gracias a Dios, y vivo feliz, y José Enrique, que ya no está con nosotros. Pero fue una gran experiencia. En el caso del doctor Grullón, yo era muy jovencita cuando inicié esa experiencia, y gracias a Dios conté con el respaldo de muchos amigos que me impulsaron, que me apoyaron, y lo hicimos aparentemente bien porque volvimos. Y entonces con José Enrique, que era de una línea política diferente, también hubo una relación de mucho respeto, de mucha valoración de nuestro trabajo, y realmente estamos muy agradecidos de ambos y de la vida por esa grandiosa oportunidad, que me permitió crear unos cimientos interesantes, importantes, en el reconocimiento y conocimiento del engranaje político. Porque la política no es tan simple como que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, te odio y te quiero. La política tiene en sí una serie de acciones, de estrategias y de sentimientos muy complejos. Y entonces, a pesar de que mami fue regidora y una activista política, yo nunca me he visto como activista político, pero yo entiendo la política. Entonces yo he preferido trabajar la parte técnica de la política, y entonces he hecho el trance a la consultoría política, y en este momento yo estoy haciendo bases en la comunicación política. Desde hace 2 años y medio, casi 3, estoy trabajando en una consultora política internacional que tiene su sede en México, y entonces nosotros hacemos varios trabajos aquí, hemos hecho trabajo aquí,
en México y también en Colombia. Y entonces eso te ha permitido recorrer ya varios países en cobertura también de cambios de mando. Hemos visto tu trabajo periodístico en ese sentido, ¿verdad? Por ahí viene la cosa. Sí, estuvimos trabajando en Uruguay, en el proceso electivo de Uruguay, y entonces fuimos a esa primera toma de posesión, y la verdad es que fue tan interesante todo lo que vivimos, lo que vimos ahí, que decidimos continuar ese periplo. Luego entonces hemos hecho otros trabajos y que nos han permitido llegar a otros escenarios. Y la verdad es que ha sido una experiencia interesantísima para mí, que no me quiero quedar con ella, la quiero transmitir, y por eso hago esas transmisiones y algo más adelante. Qué bueno, me gusta, esa experiencia me gusta a mí. Yo voy a ver si después, a mí que me gusta salir de vez en cuando, sí. Hago eso. Sagrario, bueno, hablando de comunicación, hablando de político y todo eso, en el país hemos estado experimentando cambios en materia de la comunicación. Nos hemos dado cuenta que tu trabajo periodístico siempre ha tenido una línea de respeto, una línea de coherencia informativa, y eso habla muy bien de tu trabajo. Ahora bien, ya Sagrario Gómez, con esa experiencia que tienes y viendo lo que estamos viviendo ahora en la comunicación, ¿qué podría Sagrario decirle a la gente, decirle a nosotros, sobre la comunicación que se hacía con el criterio que tú haces y la comunicación que hemos estado viendo ahora, tratando de buscar pegada como de lugar? La verdad es que yo creo que tenemos que iniciar un proceso reflexivo de reingeniería de la comunicación, y lo estamos dejando al tiempo, y creo que estamos perdiendo tiempo. Es necesario avanzar con la tecnología, pero no degradarnos en lo conceptual. Es necesario hacer un proceso de reflexión y de cambio, porque estamos involucionando. Estamos utilizando la herramienta evolutiva de la tecnología para involucionar en la ética, en la moral y en la transmisión de un mensaje con respeto. Y no puede ser, porque la tecnología no viene con esa cláusula de que tú tienes que ser irrespetuoso o utilizar un lenguaje trapero o soez. Tú puedes utilizar la tecnología en el marco del respeto y del buen periodismo, porque yo siempre digo, el comunicador, ay, qué bonito. No, el periodista sabe de ética, el periodista sabe de cuáles son los límites, porque a nosotros nos dan 2 derechos de prensa. Uh-huh. Entonces, uno sabe hasta dónde son los límites en el que uno puede llegar. Pero algo simple, como el respeto que te dan en tu casa. Los papás de uno siempre le decían, respeta a los mayores. Y ese lenguaje. ¿Y por qué tú dices mala palabra? Los papás, algo simple en la casa. Pues, si en tu casa tú no lo puedes hacer, ¿quién te ha dicho a ti que tú tienes patente de corso para decir en los medios de comunicación, hijo de alguien? ¿Pero por qué? Pero además, eso desdice de ti, desdice de tu formación personal primero, después profesional y del ser humano que tú eres. Entonces, yo creo que los gremios de comunicación, de periodismo del país están llamados a hacer a la mayor brevedad posible ese proceso, iniciar ese proceso de saneamiento y reingeniería de la comunicación del país, porque no es posible. A mí me ha gustado y pondero positivamente algunas acciones en tribunales de la República Dominicana que ha condenado a algunos comunicadores, porque no es posible que sigamos permitiendo que ese tipo de gente que no tiene ninguna responsabilidad social, ningún respeto por el trabajo que están haciendo, sigan prósperos y viviendo bien y teniendo nombre y queriéndose agenciarse el respeto que no tienen. Entonces yo veo bien, porque de alguna manera tenemos que encarrilarnos. Entonces, el nuevo Código Penal viene a fortalecer eso, Sagrario. Hay quienes hablan del Código Penal en detrimento, sin embargo yo creo que debe empezar por algún sitio, debe empezar por algún lado, y yo te aseguro que tú no vas a encontrar gente
con criterio periodístico envuelto en uno de esos problemas. Estoy convencida que eso no va a pasar. Los que se envuelven en esos problemas son los que no tienen criterio de nada, que solo usan los medios de comunicación para ganar views. Exacto, entonces había que poner algún tipo de control y si esa era la forma, el código, fortaleciendo, porque también el código viejo, como otras leyes que tenemos, ya hablaba de eso. Sí, pero también los medios yo creo que han sido muy indiferentes. Muy benévolos con esa gente que están ahí. Sí, no, y no puede ser, hay que hacer algo, no podemos ir. Adiós, pero ¿y los organismos de control de este país? ¿Dónde están? Y entonces la gente hace la reflexión de que hace falta doña Zaida. No, pero doña Zaida no está porque ella es una figura, pero la institución que ella representaba sí está. Entonces esa institución debe seguir operando. Y lamentablemente no está funcionando. Lamentablemente no. Ni está operando, porque ella estaba en operaciones de pasado, pero no se veía el resultado. Ahora yo creo que eso está ya cefalo de manera completa. No, eso murió. Eso ha muerto. Bueno, es una pena. Sagrario Gómez, bueno, vamos a otra cosa ahora, un poquito más relajado. Sagrario, fuera del periodismo ya, ¿qué tú haces para recrearte, qué sé yo? Anda por ahí, tu ocio, tu vida de ocio. Yo no tengo tanto ocio porque yo tengo un adolescente. Entonces los adolescentes ya tienen su agenda propia. Y entonces yo soy la feliz taxista de mi hijo. Ok. Pero yo sé que de vez en cuando a veces nos vamos a la playa. Sí. A mí la playa, el mar me hace muy bien. El sol, yo tengo una deficiencia de vitamina D y entonces me voy, pero además me tranquiliza. Es una forma de escape. Entonces regularmente vamos a la playa. Y lo otro que hago mucho para desconectarme es leer. Okay. Me desconecto que me voy. Y el hijo mío dice, mami, yo tengo hambre. Ay, Dios mío, ya pasaron 3 horas. Una cosa terrible. Quisiera hacer ejercicio, soy un poco vaga. Debo hacerlo, debo buscar la manera de ponerlo en mi agenda. Pero básicamente es la playa y la lectura lo que entretiene mi día. Más o menos. Pero tiene un hábito de lectura que no es tan fácil. Hay personas que se les hace más fácil ese ejercicio que leer. Lo que pasa es que mi abuela era maestra y el sentido principal de esa escuela era la lectura. Y entonces habían competencias de lectura y yo estaba en esa dinámica. Porque imagínate, la hija de la directora, la nieta de la directora, entonces hay un hábito familiar de lectura. Leemos mucho en mi familia. Bueno, estamos conversando con Sagrario Gómez, periodista de Santiago, comunicadora, ahora también está en cuestiones políticas internacional, porque la hemos estado viendo dando cobertura y todo eso. Y se mantiene ahí. Que tú no te imaginas lo apasionante que es la consultoría política, porque en la consultoría política internacional tú no solo manejas la política, tú manejas la cultura de los pueblos, tú manejas la identidad de los pueblos, los sentimientos. Y que yo he encontrado que somos muy afín en América Latina. Hay mucho sentimiento común, aunque hay países que difieren en sus necesidades, el sentimiento de bienestar es común en todos. Por ejemplo, en Costa Rica el problema no es ni el agua, ni la luz, ni la economía siquiera. En Costa Rica es que quieren que se aporte, se amplíe la protección a los estudiantes de la universidad, de los universitarios. Ellos le cubren un 50% del Estado, ellos lo quieren en total. Eso es lo que aspiran, pero aquí lo tenemos que pagar. Exacto. Allá, eso lo deseo. Lo otro es el cambio climático. Aquí no tenemos ese tema. Podría ser un problema, pero no es nuestro tema principal. Aquí andamos por seguridad ciudadana, aquí andamos por la economía y ese tipo de cosas. Yo estuve reciente, que fue el reciente evento que participé en Perú. Y lo principal de Perú, con la situación política que ellos han tenido, es el discurso de unidad nacional. Las discrepancias son tan serias en Perú que en un periodo de 10 años ellos debieron tener 2 presidentes y tuvieron 10. Eso significó un desequilibrio político, social y económico. Entonces aumentó el número de personas
empresarias informales. Entonces es una prioridad del nuevo gobierno formalizar las empresas, formalizar a los microempresarios. Otra prioridad es el cambio climático. Para ellos también es muy, muy importante el tema del cambio climático y cómo los impacta. Entonces, las necesidades, por ejemplo, en Colombia van en otro orden, en el orden de la paz, las guerrillas. Tú sabes, son cosas diferentes, pero al final todo coincide en que buscan bienestar para su país. Eso es tan cierto que yo recuerdo que uno de los viajes recientes yo estaba en Paraguay y allá la gente se queja en Paraguay de que los políticos hacen muchas cosas. Tú sabes el problema que tienen los políticos latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte de que los políticos aquí hacen algo. Porque aquí vamos a tener monorriel, tenemos teleférico, tenemos el metro, tenemos todo eso. En Paraguay el único transporte que hay público son los famosos colectivos, los autobuses. Y ya tú tomas autobús o taxi. Entonces, pero tienen una seguridad mejor que nosotros. Pagan mucho menos impuestos que nosotros. O sea, hay muchas cosas. Pero ellos tienen un país que tiene casi, yo diría que casi 10 veces el tamaño nuestro en territorio Paraguay. Y ellos allí tienen apenas un aeropuerto internacional. ¿Cuántos tenemos nosotros en la República Dominicana? Siendo un pedacito. Y ahí iba entonces con lo que tú dices. Sí. La experiencia ha sido enriquecedora, sin lugar a dudas. Yo siento que he aprendido muchísimo y sobre todo de política. Porque ¿qué ocurre? Que los políticos se comportan igual, en la misma línea. Sin embargo, debo decir que de ese lado del mundo el tema ideológico está muy planteado. No, aquí, izquierda y derecha, como que es lo mismo todo, como que tú no sabes cuándo se van para la izquierda y cuándo se van para la derecha, porque es lo mismo todo. Pero allá está muy marcado, izquierda y derecha. Ahora en Colombia ganó la derecha y la izquierda se fue. Fue la primera vez que un gobierno de izquierda gobernó Colombia con Gustavo Petro, entonces ya se fue. Entonces ahora volvió la derecha y está muy marcado. Igual en Perú está la izquierda y la derecha. La izquierda es el señor del sombrero grande, qué sé yo qué, del campo, y llegó Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que representa no solo el fujimorismo, sino a los ultra ricos de Perú. Entonces está muy marcada la diferencia en términos ideológicos de izquierda y de derecha. Así es. Si Sagrario Gómez tuviera la oportunidad de cambiar algo en el país, cuando digo la oportunidad, a través del Estado o alguna función pública, si tuviera esa oportunidad en un futuro, cosa que yo desconozco hasta ahora, ¿qué Sagrario Gómez haría por el país? La educación. Yo trabajaría en formar mejores seres humanos y no ciudadanos que sepan sumar, leer, no, mejores seres humanos. Porque cuando enseñamos a la gente a vivir en bondad, esa gente es respetuosa. Esa gente avanza sin hacerle zancadilla al otro. Esa gente puede ir en el tránsito cediendo el paso. Entonces los países ultradesarrollados en donde la educación no es un problema, es porque se han enfocado en crear buenos ciudadanos, buenos seres humanos, no en formar gente para título. Aquí hay muchísima gente con título y cuando te hablan, tú te crees que son patanes. Hablan muy mal o andan conduciendo incluso vehículos de alta gama y son atropellantes. Entonces, para mí, la educación es elemental y en la medida en que fortalecemos eso, yo creo que el país mejorará sustancialmente. Excelente. Sagrario, ha sido un placer este conversatorio contigo. Nos hemos quedado cortos, pero vendrán otros. Vamos a ver si más adelante hay otras facetas que podemos descubrir. ¿Qué te parece? Sí. La verdad que es un placer, Sagrario. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy gratamente sorprendida de este espacio y de lo que has logrado, porque la verdad es que tener su propio espacio estructural no es fácil en estos medios y lo has logrado y por eso debo felicitarte. Bueno, gracias a Sagrario y gracias a ustedes porque siempre están con nosotros en A Fondo, el podcast de Caribbean Digital TV. Hasta la próxima.